Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí hoy con ustedes en esta nueva edición de Aislados Conectados. Es un enorme placer estar aquí y por lo tanto, pues disfrutarlo y compartir con ustedes. Cualquier apreciación también me la pueden comunicar al final. Bueno, yo soy Beatriz Morales Fernández, como bien me ha presentado mi compañero Adán. Yo soy filóloga hispánica, y vengo a hablar un poquito sobre aspectos de mi línea de investigación. A mí me encanta la literatura y vivo por y para la literatura. Entonces, me gusta escribir poemas, microrrelatos, pero también investigar sobre la literatura y más concretamente sobre la literatura de mi tierra. Entonces, es verdad que hoy lo que yo les presento parte de mis trabajos académicos que he hecho a lo largo de estos años en filología, y en concreto también todo lo que vamos a ver parte de una fundamentación teórica, metodológica de distintos expertos y académicos que a lo largo de la historia han tratado el tema que presento yo hoy. En ese sentido, yo vengo a presentarles un trabajo titulado Literatura canaria y conservación paisajística, una relación estrecha por medio de las palabras, porque yo vengo a presentarles cómo podemos hablar de que existe una relación intrínseca muy profunda entre el espacio, en concreto el espacio natural, y la literatura canaria. ¿Y cómo podemos fundamentar esta teoría? Bueno, por medio de ejemplos. Yo quiero que esta charla sea dinámica, sea amena, y por lo tanto vengo con muchos fragmentos y citas, mientras el hilo conductor es lo que yo les voy a ir presentando. Sin más, vamos a comenzar. Quiero comenzar con una cita de la profesora y doctora y catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Alicia Llarena. Ella considera que el espacio, hablo del espacio físico, ¿vale? Siempre me voy a estar refiriendo a lo que es el espacio físico, el espacio natural. Pues que el espacio es un signo privilegiado en la interpretación y valoración de las culturas. En ese sentido, si queremos tratar el concepto espacio y su relación con la cultura, tenemos que entender, con la identidad, tenemos que entender que el concepto espacio como tal ha servido en la literatura para expresar una identidad de distintas comunidades, no solo la canaria. Pero es que lo que yo les presento y lo que se ha visto también en otras comunidades es que el espacio físico, con distintas significaciones en la literatura, también sirve no solo para expresar la identidad de una comunidad, sino también para fundamentar y construir dicha identidad. El espacio, y más en concreto el espacio natural, en la literatura canaria ha servido para construir la identidad canaria. Y eso es lo que yo les estoy presentando hoy. En ese sentido, también tenemos que tener en cuenta los tiempos que corren. No es lo mismo, y por eso las lecturas que hagamos tenemos que situarlas en el tiempo, porque no es lo mismo la expresión del espacio natural en la literatura del siglo XVI que en la literatura del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Efectivamente, y más el ejemplo actual, contemporáneo que tenemos todos, nos hace ver que cualquier concepto, espacio, tiempo, puede cambiar desde el minuto cero. Ahora mismo estamos conversando, pero estamos conversando desde casa, y este es mi espacio de trabajo. Los espacios cambian. Y a su vez nos encontramos con que ahora mismo la forma de expresar la cultura es online, no hay un espacio físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que los espacios se adaptan al contexto histórico en el que se encuentran. Por lo tanto, la literatura sirve para expresar como un espejo dichos cambios. En ese sentido, un académico llamado José Antonio Santos expresaba estos cambios contemporáneos que se dan en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto en la cultura, de la siguiente manera. La erosión de los valores culturales, éticos y jurídicos ha dado paso a la prioridad en favor de aquellos de carácter económico.
Efectivamente, nos encontramos en un momento actual en el que se podría decir que el poder político está subordinado al poder económico, pero también las identidades van cambiando y los espacios van cambiando. La cultura también se ve subordinada a un valor de utilidad y la utilidad implica coste y necesita beneficio. Y en ese sentido, cualquier espacio físico ahora también sirve como una herramienta e instrumento y por lo tanto puede implicar, no solo en Canarias, sino a nivel global, la pérdida de los mismos. Nos encontramos en un siglo en el que hay deforestaciones, en el que van cambiando el cambio climático es una realidad y todo va cambiando muy deprisa. Y en ese sentido, podemos hablar que nos encontramos en el tiempo de los sismos, es decir, tecnologicismo, economicismo, individualismo. No existen verdades absolutas, pero esto ya lo se cuestionaba después de los años 60, a partir en concreto de la década de los 80 con el posmodernismo, cuando se hablaba de que ya no existían verdades absolutas, podemos hablar de verdades a medias. Cuestionábamos absolutamente cualquier relato fundacional y en ese sentido el espacio también empezó a tener una nueva significación. ¿En qué sentido? Bueno, el espacio físico y también el tiempo empieza a tener una liquidez. Hay una liquidez de la forma, el contenido se adapta a nuevas formas. ¿Qué pasa con Canarias? ¿Qué pasa con nuestro suelo? Pues efectivamente el problema viene de base. Si nuestra identidad no estuvo del todo clara cuando pasamos del ciclo natural al ciclo histórico, y este proceso se dio tras la conquista de Canarias, el suelo, toda esa consideración paradisíaca que nosotros tenemos, también se ha visto subordinado a esa cultura superior que hubo entonces. En ese sentido, a lo largo de los siglos, también nuestro espacio se ha ido perdiendo y la crítica y la evidencia de la misma, de esta pérdida, se ha reflejado en nuestra literatura. Como decía Manuel Alemán, Psicología del hombre canario, que aquí tengo el libro para el que esté interesado, después le puedo dar la referencia. El medio ambiente para los canarios siempre ha sido una base identitaria y una raíz identitaria entre el medio ambiente y entre la geografía insular y los canarios y las Canarias, de siempre. Él lo expresaba de la siguiente forma. Él decía: el entorno geográfico canario situó a sus hombres. De la naturaleza sacaron su alimento, la orientaron para su producción. De la naturaleza copiaron sus imágenes y sus símbolos. La naturaleza impregnó la musicalidad del lenguaje canario con modulaciones de la propia tierra. Echar raíz en esta tierra es hermanarse con ella en un diálogo interno hombre-geografía. Me interesa mucho esta última parte. Es un diálogo interno entre hombre y geografía. Y los diálogos internos, todo lo que parte de aquí, de nosotros, de nuestro interior, es lo que se refleja en la literatura. ¿Podemos hablar de que existe un diálogo interno entre el hombre y la mujer y el medio natural en nuestra literatura canaria? Vamos a verlo. En ese sentido, y siguiendo con una cita de Rolf Carballo, decía que el paisaje se internaliza, se introduce dentro de la propia organización de nuestras neuronas. Pero para entender este diálogo interno tenemos que tener clara una cosa muy importante, que es la siguiente. No es lo mismo espacio que paisaje. Un espacio puede tener distintos paisajes, porque todo parte de la mirada literaria. Entonces, lo cierto es que nosotros nos vamos a encontrar distintas obras de la literatura canaria que van a tratar un mismo espacio, pero cada obra la tratará de una forma diferente, porque nuestro conocimiento de mundo es lo que se impregna a la hora de describir un paisaje. Entonces, un espacio que le daremos un nuevo paisaje. Y en ese sentido, la mirada literaria, hablando de términos de literatura, también nos permite crear dentro de un mismo suelo distintas significaciones. Y esas significaciones pueden ser para reflejar pérdidas, pero también para valorizar lo nuestro. Entonces, lo cierto es que yo traigo dos casos. El caso de Agustín Espinosa, con su obra Lancelot, en la cual él dice lo siguiente. Él dice: penumbro el vocablo popular
para proseniar el vocablo culto. Sustituyo lo concreto por lo abstracto, el molde por el módulo, lo entero por lo íntegro, el objeto por su esquema, el sujeto por su esencia, la isla por su mapa poético, culto. Construyo la geografía integral de Lanzarote. Agustín Espinosa es un escritor surrealista canario que él en su obra Lancelot lo que hace es crear su propia Lanzarote. Lanzarote es una isla del archipiélago canario que tiene diferentes espacios totalmente distintos, pero él lo que hace es coger esa isla y volver a construirla, volver a darle una base diferente. ¿Qué es lo que él quería hacer? Él lo expresa en su obra. Él dice, lo que yo he buscado realizar sobre todo ha sido esto, un mundo poético, una mitología conductora. Mi intento es el de crear un Lanzarote nuevo. Por lo tanto, lo que él ha querido hacer por medio de la literatura es crear una mitología conductora. La función de un mito siempre es explicativa, pragmática, de significado. Por lo tanto, crear un discurso fundacional. El ejemplo de Lancelot de Agustín Espinosa implica que por medio del paisaje se puede crear un discurso fundacional. Y en Canarias se da mucho esta frecuencia de utilizar el paisaje como rellenar, una forma de rellenar huecos históricos de nuestra historia. La literatura sirve de base histórica y por lo tanto se fundamenta en un discurso fundacional. La relación espacio con identidad aquí se basa porque se utiliza la naturaleza en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la literatura canaria como discurso fundacional de las identidades. El otro ejemplo que yo he traído viene de Bartolomé Cairasco de Figueroa. No he podido traer más ejemplos, por supuesto, simplemente por falta de tiempo, pero quien esté interesado lo podemos conversar después. El otro ejemplo que yo he traído parte de este escritor, Bartolomé Cairasco de Figueroa, que está considerado el padre de las letras canarias. Por lo tanto, siglo XVI. Agustín Espinosa vino mucho después, vino en el siglo XX. Por lo tanto, Espinosa leyó a Cairasco. ¿Qué era lo que decía Cairasco? Cairasco se considera que es el papel adánico porque comenzó a utilizar el medio natural de Gran Canaria para realzar la cultura insular, para todo el que viniese de fuera y lo leyese. En ese sentido, él utilizó también un espacio. Si Agustín Espinosa utilizó una isla para dar una significación nueva, revalorizando la cultura y la gente de Lanzarote, y también, por lo tanto, la identidad canaria, porque todas las islas, las 8, somos una, Bartolomé Cairasco de Figueroa lo que hizo fue utilizar un espacio concreto de Gran Canaria para realzar la cultura de Gran Canaria y la cultura canaria, que fue los Tilos de Moya, que antes se conocía como la Selva de Doramas. Y él, en dos de sus obras, yo obviamente no las puedo leer completas por falta de tiempo, pero sí dos extractos, en dos de sus obras, una Comedia del Recibimiento y la otra Templo Militante, realza por medio del medio natural de los Tilos de Moya la identidad canaria. En ese sentido, un fragmentito de la Comedia del Recibimiento es el siguiente. Este es el bosque umbrífero que de Doramas tiene el nombre célebre, ya que estos son los árboles que frisan ya con los del monte Líbano, y las palmas altísimas mucho más que de Egipto las pirámides, que los sabrosos dátiles producen a su tiempo y dulces támaras. Aquí de varias músicas hinchan el aire los pintados pájaros, la verde hiedra estática a los troncos se enreda con sus círculos, y más que el hielo frígidas salen las fuentes de peñascos áridos. Esta es una parte, y como vemos hay una gran relación también, y esto lo trabajó mucho el investigador Marco Sarmiento, hay una gran relación en la literatura canaria con la mitología clásica, no solo porque efectivamente se consideraba en textos clásicos que había un archipiélago perdido, de que tenía significación, como lo que nosotros hemos leído de El Jardín de las Hespérides, pero es que los escritores y las escritoras de Canarias también han utilizado esa mitología
clásica en nuestros textos para realzarlo, para realzar esa historia que hemos tenido de base siempre con el medio natural. Y en ese sentido, para terminar con otra obra de Cairasco que dice así, la de Templo Militante, un fragmentito. Dice: las puso a todas en un chico asiento, que está en el mar de Atlante, a quien por nombre dio la gentilidad Campos Elíseos, por su temperie y fértil abundancia. Esta es la isla de la Gran Canaria, a quien su nombre dio también Fortuna, nombrada con razón en toda parte princesa de las islas afortunadas, que todas toman de ella el apellido. En ella está la selva de Doramas, tan célebre en el mundo, a quien rendido está el Pierio, el Pindo y el Parnaso, y todos los demás sagrados montes. En ella se distila ambrosia y néctar, y respirando un céfiro suave, conserva una perpetua primavera del cielo regalada eternamente, con 1000 particulares privilegios. Hay en los pobladores de estas islas diversas opiniones. Para terminar, que ya justo me voy de un minuto, simplemente comentarles que no solo existe un discurso fundacional por medio de esta literatura, sino que a su vez también la crítica de la pérdida de nuestra identidad por medio de la naturaleza. Los escritores y las escritoras de Canarias no solo utilizaron el medio ambiente para realzar una cultura que se consideraba perdida, pero que forma parte de nosotros, sino que también se ha utilizado para criticar la pérdida del suelo, no porque no nos adaptemos a los nuevos tiempos en los que la aldea global de McLuhan es una realidad, no, sino porque vamos perdiendo nuestro medio natural por el tiempo de los sismos. Y eso lo ha reflejado, se refleja incluso, no solo desde el siglo XX-XXI, sino que parte mucho más atrás, desde el siglo XVIII, con José de Viera y Clavijo, cuando decía, también refiriéndose a la selva de Doramas, de la siguiente forma: mas, preciosos árboles, que lejos de daros sucesores que os hereden, no tememos con mano temeraria, a golpes de las hachas insolentes, derribar vuestros troncos venerables, que lloraran los pueblos que nacieren. En ese sentido, terminando, simplemente comentar que nos encontramos en un momento en el que tenemos que revalorizar lo nuestro, pero revalorizar esta relación de medio ambiente y literatura canaria por el mero hecho de que las humanidades son muy importantes para crear conciencia, y la conciencia es lo que después permitirá dar una utilidad que podría ser sostenible con el medio ambiente. Conclusiones: podemos entender que se puede hacer una relectura en la literatura canaria desde la parte de ecoliteratura, que es lo que yo estoy investigando en mi tesis doctoral en estos momentos. Por supuesto, esto es una presentación muy general, muy global del trabajo. Hay mucho que acotar, mucho que discutir, mucho que investigar, en mujeres y hombres que han escrito también en la literatura canaria contemporánea esta evidencia de la pérdida del suelo. Por lo tanto, simplemente comentar que sí, que existe una relación entre la naturaleza y nuestra identidad canaria. ¿Por dónde? Por medio de la literatura, tan relevante para entender el tiempo en el que nos encontramos y buscar nuevas opciones de cambio. Sin más, muchísimas gracias por estar aquí, y doy paso ahora mismo a mi otra compañera que va a presentar La luz de los tiempos oscuros, así se titula su ponencia, y ella es Liuba Nosova. Muchas gracias.